Continuamos en esta edición 780 de Enredando. Vamos ya con el apartado de podcast. Mundo Podcast. Que como veis hoy está un poquito retrasado. Hemos puesto un poquito más de sintonía de lo habitual, ¿no? Un poco más de minuto musical porque Roberto estaba preparando rápidamente la primera sección de esta temporada y efectivamente aquí lo tenemos para que nos cuente cuál va a ser la recomendación de hoy. Arratsaldeon, Roberto. Arratsaldeon, buenas, Miquel, buenas Íñigo, ¿cómo estáis? Hola Roberto. Pues muy bien, muy descansados después de las vacaciones. Iba a decir de las navidades, empiezo a tener algún síndrome de alguno que pasaba por aquí, ¿no? En fin, pues la verdad es que muy descansados y con muchas ganas de que nos cuentes lo que tengas ahí en la cabeza, lo que estés pensando. ¿Necesitáis podcast nuevos en vuestro podcatcher? Sí, por favor. Sí, por favor. Pues... mira, aquí hemos hablado de podcasts que se hacen en castellano desde Australia, pero creo que no habíamos hablado todavía de ningún podcast como el que traigo hoy, que es de tipo diario personal y que, aunque se hace en español, nos llega desde EEUU. Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Y bueno, se trata del podcast Como Pienso Digo, que lo realiza Ernesto Acosta, que bueno, es un programador, creo que se dedica al tema de la informática y obviamente su podcast trata un poco de esto, ¿no? Trata de tecnología, pero también habla de sociedad, de política, de podcasting y bueno, de su vida, ¿no? Al fin y al cabo, que es la gracia de este tipo de diarios personales, ¿no? Que te dejan entrar un poco en la vida de la gente. Efectivamente. Es un género que yo creo que durante algunos años desapareció de la esfera del podcasting, pero que realmente es muy interesante porque eres capaz como oyente de empatizar con esta persona y la verdad es que yo creo que es muy, muy chulo. También si la persona transmite y te cuenta un poco su vida y sus avenencias y desavenencias con el mundo, ¿no? Sí, además en la descripción del podcast Ernesto ha puesto una coletilla que es sin ser políticamente correcto o lo contrario. O sea que él da su opinión, o sea, da la explicación, sus explicaciones y su opinión también, pero bueno, no... es una persona moderada que sabe no llegar a hacer daño tampoco. No es extremista, ¿no? No es extremista. Sí. Es un podcast que intenta ser diario, ¿vale? A lo mejor, bueno, hay veces que sale casi todos los días de la semana y hay veces que a lo mejor tarda 2 o 3 días. Además son podcasts cortitos, son de 10 minutos, así que es fácil meterlos en nuestra rutina. Sí. Y eso, en alguna ocasión hay alguno más largo, ¿no? Cuando hay algún especial o alguna cosa más interesante. Que le lleva más tiempo explicar, pero de normal son 10 minutos. Una duración bastante habitual, sobre todo si es diario, también para que no se haga asequible, muy pesado. Eso es. Por curiosidad, porque me estoy temiendo la respuesta, si es reciente de los últimos 2-3 años, habrá empezado en 2020, ¿a que sí? Sí, ha empezado en 2020, en la primera mitad de 2020. ¡Qué casualidad! O por lo menos hasta ahí es hasta donde se... En la pandemia, dices. Hasta donde llega su feed, ¿vale? Hasta donde empiezan sus episodios. Sí, la verdad es que la pandemia nos trajo muchas cosas malas y alguna cosa menos mala. Y muchos podcasts, de los malos y de los buenos también, como este. Sí, bueno... Pues si queréis comentamos un poco los episodios y de qué suele hablar, porque como os digo, él suele hablar de tecnología. Sí. Y por ejemplo, a lo mejor os interesa saber que el podcast está hecho sobre Castopod. No sé si conocéis Castopod. No, la verdad que no. Pues Castopod es una plataforma estilo WordPress, como quien dice, pero enfocada hacia el podcasting. Y que además tiene como característica principal que implementa muchas de las funcionalidades del podcasting 2.0.
Y en un episodio llamado Castopod 1.0 disponible, Ernesto explica todas las novedades que ya traía el sistema en su versión definitiva y un poco cómo lo funciona, cómo lo usa él y tal. Es un tipo de servicio que se puede contratar o puedes alojarlo tú mismo. Y Ernesto, en su caso, lo tiene alojado él. Instalártelo en tu propio servidor y, bueno, pues tenerlo ahí para modificarlo tú como quieras, ¿no? Exacto. Y además es muy curioso. Si entráis en su página web, que es comopiensodigo.com, sí, ¿vale? Seguramente os va a redirigir a @comopiensodigo, porque está dividida como en 3 pestañas y la segunda es episodios, que sería lo que esperaríamos encontrar en un podcast de principio, pero no. En la primera es actividad, porque todo lo que se publica en el podcast, sí, pues se está publicando en el Fediverso. Y se puede responder desde el Fediverso, etcétera. Así que, bueno, pues eso es una de las características que tiene este servidor y este podcast. Este palabra que nos acabas de lanzar de Fediverso es básicamente, para que nuestros oyentes lo entiendan, Mastodon, ¿vale? Estoy simplificando muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo. Pero es para que se entienda, es para que se entienda. Estoy segurísimo de que los oyentes de Enredando conocen el Fediverso perfectamente. Bueno, hay de todo, hay de todo. Sí. Al final... hay que explicar las cosas. Sí, pero es un punto muy interesante porque efectivamente para suscribirte al podcast y a su actividad, desde Mastodon, por ejemplo, o desde otras plataformas que comparten esa forma de compartir contenido entre ellas, pues no necesita, en este caso, el creador hacerse una cuenta en ningún sitio, porque es su propia web y ya está. Y lo mismo que pone en su web lo tienes en tu red social, o sea que es como publicar la típica publicación de RSS en Twitter, que se hace y se hacía mucho, pero sin RSS, sin Twitter, sin nada, directamente de su web a la red social en la que tú estés dentro del Fediverso. Y si tú contestas dentro de esa red social, esas contestaciones van a aparecer en la web de Ernesto. O sea que es bidireccional. Eso es. Sí. Comentando más temas de los que habla y más episodios, hay uno, por ejemplo, que se titula Desinformación, bulos y desacreditación al FBI y al DOJ. Vale. Él, obviamente, como he dicho, vive en Estados Unidos. Y en este episodio nos trae, como decía, no solo trata de tecnología, también trata de política, de lo que está en su alrededor. Y en Departamento de Justicia. Correcto. Vale. Sí, el Department of Justice. Vale. Americano. Y en este episodio nos habla de todo el movimiento que hay con respecto a, bueno, pues sobre todo gente que apoya a Trump, para intentar desacreditar el trabajo del Departamento de Justicia del FBI, cómo se propagan los bulos y tal, pero con ejemplos de cosas que él está viviendo realmente, ¿vale? La verdad es que es un episodio que, por ejemplo, me gustó mucho porque no te imaginas, sí, oyes todo este tema, lo lees y para nosotros nos llega de lejos, pero él nos está dando una experiencia de primera mano. Sí. Bueno, también tiene episodios en los que ha comentado sus aventuras y desventuras con los productos de Rode. Supongo que conocéis los productos de Rode. Los podcasters suelen gustarnos, ¿verdad? Sí, es una marca muy famosa de productos de audio en general, que llevan muchos años, y ahora han ido en los últimos 5 años más o menos, han ido a por el segmento del podcasting amateur, de ese podcaster que quiere tener gente en su podcast con microfonitos y tal, pero no quiere botones ni mesas de mezclas ni nada, y no lo entiende y no lo quiere entender, obviamente. Ahí la verdad es que comercialmente han dado en el clavo. Totalmente. Y incluso yo diría que ahora se están enfocando más también en los streamers, que es también un nicho de negocio bastante interesante. Sí. Pues sí, también tiene episodios sobre eso, sus aventuras y sus desventuras con la Rodecaster Pro 2 y le volvieron a enviar. Tenéis que escucharlo. Y ya por acabar y comentar, pues lo que decía antes de opiniones políticamente no correctas o hay un episodio, exacto, hay un episodio que se llama Influencia y opinión forzada, en el que habla de todos esos
influencers, ¿vale? Que participan en ciertos eventos y, claro, por evitar que no les vuelvan a invitar, pues no hablan mal de cierta marca, ¿sabes? Que no voy a decir yo de cuál, pero tiene mucho que ver con las fruterías. ¿Con las manzanas igual o...? Puede ser. Ah, vaya. Es así, es verdad. De hecho, Miquel, antes de empezar este programa, hablábamos tú y yo precisamente de eso, aplicado también a nuestra esfera, y que es complicado a veces el poder dar tu opinión o poder contar una noticia de la forma más objetiva posible, cuando esa objetividad deja mal a una parte. Entonces es complicado, y ahí hay que elegir un bando, entre comillas, ¿no? O cuentas lo que ha sido, o cuentas lo que no te afecta. Sí. Correcto. Entonces, pues esto sería lo que es el podcast de Ernesto Acosta, el de Como Pienso Digo, que realmente refleja muy bien su título, lo que vas a encontrar en el podcast, un poco de su vida y poder compartir y aprender de otra experiencia, la verdad. Teniendo en cuenta la plataforma y la forma en la que lo publica, entiendo que este podcast está en todas las partes que pueda imaginar el ser humano para escuchar podcast, y además en su página web, ¿verdad? Correcto, está en todos los sitios, y como decía, además por la plataforma que utiliza, pues los tags de Podcasting 2.0 están ahí muy bien puestos, y si utilizáis reproductores como Podcast Addict o similar, pues vais a ver pues que aparece, por ejemplo, aparece en la descripción del podcast, pues quién lo hace, y aparece él, y aparece un enlace. Y lo que os decía de que puedes comentar en Mastodon, pues aparece un link para poder comentar, etcétera. O sea, todas esas funcionalidades que da el podcasting 2.0. ¿Y la página web es? comopiensodigo.com. Pues perfecto, esta es la recomendación entonces de hoy. Como pienso digo, un podcast de diario personal hecho por Ernesto Acosta. Roberto, pues es que ricasco por traernos esta recomendación, y nada, en 2 episodios pues te volvemos a escuchar. Muy bien, y ya sabéis, como el año pasado y como este, hasta entonces escuchad muchos podcasts. Agur.